Hola a todos. Nos encontramos una vez más para continuar con nuestras sesiones de aprendizaje. El conocimiento no puede esperar. Esta semana tenemos para ustedes lo que es literatura quechua. Así que vamos a empezar con nuestra clase de esta semana. Literatura quechua. La literatura quechua también es conocida como literatura inca o literatura incaica. También la llamamos literatura prehispánica, puesto que se dio en el periodo de antes de la llegada de los españoles. La literatura peruana siempre va a ser vista desde el punto de vista histórico-literario, lo que significa que vamos a tratar la literatura desde el aspecto de sus etapas históricas hasta el momento en el cual coinciden con las corrientes literarias que fueron llegando a nuestro territorio. Bien, la literatura quechua tiene ciertas características que van a diferenciarla de otras literaturas prehispánicas que se dieron en nuestro continente, como la literatura maya y la literatura azteca. Estas características son las siguientes. Vamos a empezar con lo que es de carácter anónimo. La literatura quechua es una literatura de transmisión oral, es decir, de generación en generación. Esa transmisión oral hizo que la literatura además sea de carácter anónimo, es decir, que no tenga un autor definido. Y evidentemente, cuando alguien te cuenta su historia, no te dice el autor. Y por más que te lo dijera, la otra persona tal vez es incapaz de retener la información. Por lo tanto, porque es de transmisión oral, también es de carácter anónimo. Además, nuestra literatura es una literatura ágrafa, lo que quiere decir que no tuvo ninguna forma escritural. No tuvo escritura. Nosotros los incas no tuvimos escritura. Sin embargo, María Ropstorovsky, reconocida historiadora peruana, nos habla acerca de una posible forma escritural que se dio pues a través de la escritura payareiforme, es decir, en base de payares. ¿Qué pasó? Sucede que la cultura incaica, la cultura inca, es una cultura bastante simétrica. Quiere decir que si ponían un adornito de un triangulito, todos los triángulos eran iguales. Si ponían un adorno de un círculo, todos eran exactamente iguales. No había diferencia entre ellos. Pero ¿qué pasó? Encontraron unos payarcitos. Y vieron uno grande, uno chiquito, uno gordo, uno flaco, uno blanco con puntito negro, uno negro con una rayita blanca y diferentes. En total encontraron 33 formas distintas de payares. Esta diferencia entre uno y otro nos hace pensar que pudo tratarse de una forma escritural en base de estos payares. Y por la cantidad de los payares encontrados podemos deducir que podría tratarse de una forma de escritura alfabética, como la nuestra. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta qué significa cada uno de estos payares. Por lo tanto, no podemos asegurar al 100% que se trata de una forma de escritura. Solamente es una teoría de María Ropstorovsky. ¿Bien? Mientras tanto, seguiremos siendo una cultura ágrafa, es decir, sin escritura y de transmisión oral. La literatura incaica además era cosmogónica, tenía mucha referencia a los orígenes de su pueblo con mitos, leyendas que nos hacían notar la gran intervención de sus dioses y la importancia que tenían estos para el pueblo inca. Era panteísta, puesto que la adoración de sus dioses está muy relacionada a la naturaleza. Los dioses como por ejemplo el sol, la luna, la lluvia, el agua, los cerros, los animales. Entonces, todo ello tiene una referencia muy presente dentro de su literatura. Es una literatura además clasista. Al decir que es clasista, quiere decir que estuvo dividida en clases sociales. Una literatura cortesana que fue difundida por el Amauta, que era una literatura un poco más culta, que este se encargaba de difundir los poemas, las leyendas, los mitos y asegurar la doctrina a los dioses. Y otra literatura de carácter más popular que fue difundida por el Jarabico. El Jarabico era una especie de poeta popular que se encargaba pues de difundir los cuentos, los cantos líricos quechuas,
también se encargaba pues de entretener al pueblo. Entonces la literatura inca estuvo clasificada en estas dos formas de literatura. Una literatura cortesana difundida por el Amauta, que es el gran maestro de los incas, el poeta del imperio, y el Jarabicu, que es un poeta popular para diversión del pueblo. ¿Bien? Estas son las características más importantes de la literatura inca y lo que la hacen diferente de otras literaturas prehispánicas, como la literatura maya y la literatura azteca, que a diferencia de nuestra literatura, ellos sí tuvieron una forma escritural, por lo tanto su literatura se desarrolló de un modo diferente. Vamos a pasar a los géneros que fueron desarrollados por los incas. Los incas desarrollaron los tres géneros. Desarrollaron el género lírico, el género épico narrativo y el género dramático. En el género lírico, que es lo que más ha destacado de esta literatura, van a resaltar los cantos líricos quechuas. Los cantos líricos quechos, como su nombre dice, cantos, son llamados así porque eran acompañados de instrumentos musicales, tales como la quena, la antara, la tinja, el pututu, entre otros, dependiendo de la solemnidad o popularidad que tenían estos cantos líricos. Aquí vamos a ver los cantos más relevantes. El primero de ellos es el ayataki. Su nombre lo dice, ayataki. Aya, en quechua, es muerto. Taki, canto. Entonces es el canto a los muertos. Ya es un canto fúnebre, muy triste, que se conduele por la pérdida de alguna persona, por la muerte de alguien. Este canto era acompañado siempre con música, ¿ya? Usualmente con los pututos, porque era algo mucho más solemne. Luego vamos a pasar al jarawi. El jarawi es un canto triste, doloroso, por la pérdida de un amor. Cuando se va, te deja, te abandona, te deja en visto, ¿no es cierto? Ahí vas a cantar tu jarawi, triste, llorando, pesaroso, me ha dejado, así vas a cantar, ¿ya? Ese es el canto del jarawi. Siempre canta las penas y las desdichas de amor. Por otro lado, tenemos otro canto amoroso, que es el urpi. El urpi es un canto de amor, pero ese amor es dirigido específicamente a la mujer. Urpi en quechua significa paloma. ¿Y qué tiene que ver la paloma con la mujer? ¿Qué pasaba acá? Los incas le cantaban a la mujer, currucucú, vuela palomita. No, en realidad no, eso no pasaba. ¿Ya? Lo que sucede es que el urpi se relaciona a la mujer porque en la cultura incaica la mujer es representada como la paloma, es el tratativo cariñoso que se le da al decirle urpicha, palomita, o urpichai, mi palomita, o con mucho más cariño, urpichayay, palomita mía. Y por esa razón el urpi siempre se relaciona a un canto amoroso, pero relacionado específicamente de la mujer. Puede ser también doloroso o puede ser festivo. El Aymoray. El Aymoray es un canto agrícola que se canta para obtener una buena cosecha. Es el canto para la tierra en sí. Luego está el Huacantaqui. El Huacantaqui es un canto para el ganado, para los animales, para que estos se reproduzcan, para que sea un ganado fructífero. Recordemos que en julio siempre celebramos aquí en nuestra región una fiesta, ¿no? ¿Qué fiesta es esa? Santiago, claro, Taita Shanti. ¿No es cierto que ahora la vas a extrañar? No, dice, no, a ver, Taita Shanti. Pero ¿qué pasa? En esta fiesta, ¿qué sucede? ¿Qué se celebra? A los animales, ¿no es cierto? Claro, se celebra a los animales, vas a cantar ahí con tu tinja, ¿no es cierto? Con tu guacra y demás. Este, esta fiesta dirigida a los animales, si nosotros observamos en lugares un poco más alejados de la ciudad, todavía que se celebran ritos mucho más conservadores, vamos a ver cómo pues las cantoras, mujeres con unas voces agudísimas, cantan con ayuda del violín, la guajra, la tinja, canciones que hablan solamente de los animales, de la vaca, del toro, del carnero y demás. Estos cantos son los huacantaques, que todavía se conservan a nuestros días.
Luego vamos a tener el Yamaha. El Yamaha es un canto burlesco. Generalmente los temas que se tratan dentro de este son pastoriles. Luego está el Cacharpari. El Cacharpari es un canto de despedida. Cuando alguien se va a partir, deja el lugar, entonces le cantamos un Cacharpari, un canto de despedida. Por ejemplo, tenemos el canto, ¿no? Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Es un canto de despedida, es un canto triste, se conduele porque se está yendo. Entonces ahí se va a cantar un Cacharpari. Luego tenemos el Aiji. El Aiji es un canto de alabanza, es un canto solemne. Este canto solemne puede darse de dos formas. Puede ser militar o puede ser religioso, pero en ambos se conserva la solemnidad del caso. Luego está el Wawaki. El Wawaki es un canto a la luna. Pero si nosotros vemos las voces que estamos empleando, que dice Wawaki, se refiere a guagua. ¿Y qué es guagua? Bebé. Canto a la luna, canto al bebé. ¿Cómo es esto? Es que es el canto a la luna para que dé fertilidad a la mujer, para que ésta pueda tener hijos. Por eso decimos el guaguac, que en sí es un canto erótico. ¿Ya? Ahora pasamos a lo que es el género narrativo. En el género narrativo vamos a encontrar tres especies que se desarrollaron: el cuento, el mito y la leyenda. La mayor parte de los mitos y las leyendas que se desarrollaron en la literatura quechua los encontramos en Dioses y Hombres de Guarochirí, un libro que fue recopilado por Francisco de Ávila en aproximadamente en 1560, que más tarde fue traducido por primera vez del quechua al castellano por José María Arguedas, el Taita. Dentro de los cuentos más célebres vamos a encontrar El zorro y el cuy, El zorro y el cóndor. En los mitos vamos a ver el mito de Con, Viracocha y Cavillaca, el mito de Encarri. Y en las leyendas, los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mamaopcho, ¿no? Dentro de los cuentos, por ejemplo, destacan cuentos célebres como El zorro y el cuy o El zorro y el cóndor. Cuentos que también se hicieron populares dentro de nuestra región. Por ejemplo, El zorro y el cuy es un cuento regional, destaca mucho en la región Junín. El zorro y el cóndor es un cuento que destaca más a nivel nacional. ¿De qué tratan estos cuentos? Ahora lo vamos a ver.